Hola, ¿qué tal? A continuación brindaremos información sobre la evaluación final del curso Fundamentos Económicos y Contables a cargo del docente Cárdenas Arzapalo Miguel Ángel, integrantes del grupo número 1, los cuales somos Newton Calqui Luis, Carlos Ortiz Arteaga, Brian Soto Granados y Sandy Velázquez Magalupú. Respectivamente, contestaremos las 4 preguntas establecidas de acuerdo al caso que se brindó en la evaluación final. Mi nombre es Reinaldo Mamani. Respecto a la pregunta 1, ¿por qué causa se daría una inflación desbordada más allá de la proyectada? Básicamente existirían dos razones principales, ¿no? Uno sería el tema de los continuos desembolsos de los fondos de la AFP. Ya en el Estado peruano se ha aprobado el séptimo desembolso, ¿no? Y la otra causa sería los constantes bonos que emite el Estado con carácter dirigidos a poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo que ocasionaría esto, no? Esto daría una sensación de solvencia, liquidez en cierta población, que serían los beneficiarios de estos tipos, tanto del desembolso de la AFP como el ser beneficiario del bono, y crearía una expectativa de demanda, una demanda agregada. Más bien la oferta no permanecería, ¿no? Entonces, esta situación crea una sensación de inflación, ¿no? Que es lo que estaría a punto de desbordarse. Respecto a la AFP, si bien es cierto, la liberación de fondos no complicaría el erario nacional en el corto plazo, porque son fondos privados, son fondos de las personas que han aportado. Sin embargo, representa una amenaza a largo plazo, ya que gran cantidad de personas están afectando su solvencia cuando sean adultos mayores, ¿no? Y muchos de ellos van a quedar en desamparo, y el gobierno va a tener que invertir, ¿no? Probablemente también generando políticas de beneficencia a adultos desamparados, ¿no? ¿Y esto qué va a traer consigo? Va a aumentar el gasto público, por consiguiente va a tener que incrementarse el gasto, ¿no? El gasto del horario. También hay un fenómeno que se ha apreciado. Muchas de las personas que han retirado sus fondos de la AFP han optado por comprar dólares y ahorrarlos, ¿no? Esto ha generado también demanda de la divisa de la moneda norteamericana, modificando el tipo de cambio. Esto crea una presión inflacionaria, y para contrarrestar este efecto el BCR tiene que salir a cambiar, ¿no? En este caso, a intervenir el tipo de cambio a través de la modificación de la tasa interna, ¿no? De tasa de interés de referencia, ¿no? Respecto a otorgar bonos a poblaciones vulnerables, esto debe ser solo manejado para situaciones de emergencia, ya que si va a ser una especie de política, de manejo de políticas, si va a ser una especie de mantenido en el tiempo, no va a ser solvente, porque los fondos normalmente provienen de fondos del Estado a través de políticas fiscales de recaudación de impuestos, y también va a generar una sensación inflacionaria, ¿no? Y para esto, pues, el BCR va a tener que modificar sus políticas fiscales, el gobierno disminuyendo el gasto público, aumentando la tasa de interés, a lo que se llaman políticas restrictivas, ¿no? Esos serían los fenómenos que podrían ocasionarse. Y continuando con la exposición, soy el alumno, el estudiante Nilton Kaki Luis, va a responder la pregunta número 2 del examen final. La pregunta número 2 menciona que sería prudente seguir manteniendo una política fiscal agresiva, manteniendo los niveles de presión tributaria bajos. ¿Qué impacto tendría este escenario sobre los mercados del país? Y la respuesta sería que no sería prudente mantener una política fiscal agresiva, toda vez que implica un aumento significativo del gasto público.
el cual serían el conjunto de rentas y bienes que conforma el tesoro público de una nación o un estado. Esta política fiscal agresiva también son estrategias que son utilizadas por el Estado. Estas pueden traer consigo beneficios o riesgos en los mercados del Estado o de una determinada nación. Algunas causas de la política fiscal agresiva es el incremento del gasto público y para poder controlar o regular va a ser necesario que sea financiado con el aumento de una deuda externa o la emisión de monedas o billetes, las cuales serán emitidas de manera indiscriminada. Estas servirán para que el Estado pueda costear obras públicas, como la construcción de vías, hospitales, colegios, etcétera. Un ejemplo para poder comprender mejor la política fiscal agresiva eh, podría ser el primer gobierno de Alan García Pérez, donde se experimenta una gran inflación que carcomía la economía peruana, toda vez que generaba una gran incertidumbre dentro de la sociedad. Algunos economistas conocen este periodo de gobierno como la maquinita o la emisión inorgánica de moneda, la cual generó una desvalorización excesiva del dinero peruano. En este caso, la política fiscal agresiva condujo al Estado peruano a la creación de monedas y generó un riesgo dentro del mercado peruano. Eh, para para poder entender también sobre el control de una política fiscal agresiva, es indispensable los niveles de presión tributaria respecto al PBI y el impuesto general de la venta, que es el IGB, a fin de incrementar o estabilizar la economía y poder financiar los gastos excesivos. Ya en un efecto positivo, la política fiscal agresiva va a generar empleos, crecimiento económico temporal, generar una atracción a inversores privados, mientras que el impacto que va a traer consigo dentro del mercado una política fiscal agresiva es que va a aumentar la incertidumbre e inestabilidad dentro de las empresas inversionistas nacionales o extranjeros, el cual puede afectar significativamente a las exportaciones que se realizan con los países vecinos. En conclusión, podemos decir que una política fiscal agresiva con bajos recursos de niveles de presión tributaria pueden tener tanto beneficios como riesgos dentro del mercado de un país. Es crucial evaluar cuidadosamente algunos efectos a corto o largo plazo, considerando la situación económica del país y la estructura fiscal, las cuales van a generar confianza dentro de los inversores en un contexto internacional y nacional. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Alejandro Ortiz Artiaga, el cual les voy a explicar más sobre la pregunta número 3. ¿Sería prudente adoptar las medidas de fijación de precios establecidas por su contrincante? ¿Qué efecto tendría este control de precios sobre la oferta y demanda de un mercado en específico? En el cual nos pide justifique la respuesta utilizando un ejemplo en un mercado o un bien concreto, ¿no? Para el cual he considerado sería prudente adoptar las medidas del contrincante, ya que la oferta y demanda juegan un papel muy determinante en cada planificación para el futuro de una empresa. Particularmente si queremos ofrecer nuevos productos o servicios, debemos realizar un plan estratégico en cada empresa, ¿no? Lo que nos permite determinar un éxito o si no el fracaso. Y a través de esto experimentar las necesidades actuales del mercado, como ya viene a ser la demanda y la situación real en la oferta, ¿no? Por otro lado, el sistema tributario es el componente
muy esencial, se diría, en nuestra economía, porque juega un papel muy fundamental y es un mecanismo que es utilizado por todos los gobiernos para recaudar ingresos, para así financiar los bienes y servicios públicos. Sin embargo, con el paso de los años, el sistema tributario se ha vuelto cada vez más complejo, ineficiente e injusto. Como resultado de esto es necesario modernizar el sistema tributario para hacerlo más eficiente, justo y transparente para todos, ¿no? Para aquí he considerado el ejemplo sistema de gestión de riesgos. En Argentina, el sistema de perfil de riesgos que viene a ser el CIPER implementó en la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, en el año 2019. A partir de ahí evalúa mensualmente el cumplimiento de los deberes formales y materiales de los contribuyentes, eh, para lo cual se les asigna una categoría que luego influirá en la concesión o limitación de beneficios vinculados con la recaudación, tanto en la devolución o transferencia de impuestos y recursos de seguridad social, ¿no? En otro punto, este sistema se nutre no solo de la información provista por el contribuyente, sino que a través de sus declaraciones, también por su sistema complementario de control de las operaciones financieras y transacciones con bienes registrales. Por otro lado, el sistema está implementado recientemente en Chile, que se encuentra en un proceso de estudio y que aplican en otros países de la región, ¿no? Saludos, en esta oportunidad como asesor del candidato que va en primer lugar para la presidencia del Perú, vamos a hablar de un tema muy importante sobre la economía, especialmente en estas dos preguntas que han sido planteadas en este debate. En primer lugar, tenemos la presión tributaria agresiva y en segundo lugar tenemos la intervención de la política monetaria del BCRP en contexto de la construcción, que es un área muy importante dentro del país. Para lo cual les invito a ver el siguiente gráfico, mientras que yo les voy describiendo brevemente los puntos importantes. Bueno, empecemos. Observamos claramente cómo la inversión y la actividad en la construcción podría disminuir drásticamente. Esto podría llevar a una desaceleración económica generalizada y a una menor creación de empleo en el sector crucial dentro del país. Por lo tanto, recomendaría al candidato adoptar políticas que fomenten la inversión y la actividad en la construcción, mientras se mantienen medidas fiscales y monetarias equilibradas para la garantización de un crecimiento económico sostenible y estable. Bueno, como asesor del líder político, para mí es una obligación indispensable brindarles esta información clara y concisa. Sin ahondar más, espero que haya servido para todos los presentes este pequeño resumen, que traté de hacerlo lo más conciso posible, simplemente para darnos cuenta que el impacto sería brutal si nosotros tomaríamos esas medidas sin contemplar los resultados. Para lo cual invito que todos ustedes, presentes, ciudadanos y demás candidatos, analicen bien los puntos que van a llevar dentro de su gobierno. Eso sería todo. Hasta pronto. Llegamos a la conclusión que, verificando que la inflación desbordada es el crecimiento excesivo y descontrolado de los precios referente a la economía, podría considerarse parte de este tema también la liberación de la AFP como una de las causas, ya que la gran particularidad de de la población retirará su AFP, donde después de su retiro ya no contarán con un ahorro establecido para su
edad de adulto mayor. Y esta situación generará con el tiempo que el Estado vele por esta población vulnerable y el Estado buscará la manera inmediata de la ayuda a través de los bonos que podrá repercutir, en este caso, con respecto a la economía. Por eso es importante, ya que es crucial evaluar cuidadosamente la posibilidad de los efectos que se generen a corto y largo plazo, considerando como factor la situación económica del país, la estructura fiscal y la confianza de las inversiones en el contexto internacional. Sería prudente adoptar también medidas, ya que la oferta y la demanda juegan un gran papel en la planificación de futuros para las empresas establecidas en nuestro país. Muchas gracias.